gracias por la invitación, gracias a la autoridad también, para mí es un gusto. No dejo de estar nervioso, pero siempre le digo a las personas que cuando uno está nervioso es porque le importa. Hemos preparado este taller con tiempo para ustedes, para que podamos trabajar, llevar este aprendizaje y experiencia a la práctica. Y en ese sentido, en ese sentido, son 2 horas en las cuales tenemos parte teórica y práctica, pero son muy marcadas. En algún momento les voy a pedir que se cambien de lugar. Creo que me tengo que poner acá porque hay un YouTube, entonces yo soy muy inquieto y disperso, y ahí se van a dar cuenta. Yo era de formación biólogo, están haciendo un magíster en microbiología, luego me fui a la comunicación de la ciencia hace 10 años aproximadamente, hoy ya estoy terminando un magíster en filosofía, y entonces me gusta estar en varios lados y en varias partes para poder incorporar distintas miradas. Y de esa manera, a mí me gustaría saber de algunos de ustedes qué esperan de este taller. Si alguien se atreve, especialmente Cristian, que lo conozco, entonces a la guarda. La idea yo creo que sería que hubieran pautas y directrices, que entre todos en realidad sacaran pautas y directrices de qué es lo que se necesita divulgar, qué es lo que necesitamos comunicar en ciencia y tecnología para poder tener una base y empezar a trabajar este edificio en la evaluación. Súper. Pautas, directrices, una base. ¿Alguien más? Voy a estar preguntando todo el día. Yo me podría tomar de las palabras del compañero y agregar un par de ítems más, ¿no? ¿Qué necesitamos comunicar? ¿Cómo y a quiénes? Definir público, definir metodología. ¿Cómo y a quiénes? Ya vamos sumando y el taller va en unas 12 horas aproximadamente ya. ¿Alguien más? Ya. Quizá hablar también un poco de la importancia de la interdisciplina. Yo soy diseñadora, entonces creo que igual es súper importante, quizás como entre varias profesiones podemos acoplarnos para hacer un poco. Súper, ya sumamos 3 horas más. ¿Alguien más en la última? Articulación. La articulación entre las distintas universidades, centros de investigación, de qué manera colaboran para hacer mucho más eficiente el vínculo con la sociedad. Una de las yo fui dirigente estudiantil cuando era joven, y una de las grandes críticas que hacíamos en esa época era justamente que las universidades, las instituciones siempre trataban de llevar agua a su molino cada uno, y no existía esa colaboración, sino que más bien una competencia. Y creo que el mundo ha cambiado bastante desde esa época hasta hoy día. Entonces, en la medida que las instituciones o los organismos colaboran, el impacto se puede maximizar. Creo que por ahí podría ser un área de avance en ese sentido. Súper. Y en ese sentido, también nos comentan acá, muchas veces queremos llevar el agua a nuestro propio molino. Nos vamos a dar cuenta que hay muchos molinos y todos quieren llevar el agua hacia sus propios molinos. Entonces, ¿cómo lo hacemos si en la misma agua y muchas veces tenemos el mismo objetivo? Entonces, ¿por qué yo parto con esta pregunta? Que es la parte 1. ¿Qué es la ciencia? Porque cuando uno quiere comunicar ciencia, es como cuando está enamorado. Es como dice, ya, yo le quiero hablar algo a alguien sobre esta persona. Y cuando está en esa etapa de enamoramiento, como que y le preguntan a uno por esa persona y le está, no, es que mira, ella hace esto, o él hace esto otro, etcétera, etcétera. Esa es como la primera aproximación cuando uno comunica ciencia, quiere transmitir algo. Pero al mismo tiempo, sería extraño comunicar algo de alguien o de algo como es la ciencia cuando no sabemos qué es la ciencia. O cuando tenemos cierta idea y el otro tiene otra idea de la ciencia. O de pronto una empresa tiene una idea de lo que hace la ciencia, por otro lado el sector público tiene otra idea, la academia tiene otra idea, el estudiante posgrado con sus temas tiene otra idea de lo que son. Entonces, la pregunta para generar estos como ciertos pisos desde mi experiencia, desde mi visión, porque todos vamos a tener experiencias y visiones distintas, aquí las podemos compartir, es que la ciencia a lo largo del tiempo igual ha ido cambiando. Y hay un punto de vista que se llama la Standard View, que es como decir, la ciencia es como una mesa con 4 patas. Pero nosotros sabemos que no todas las mesas tienen 4 patas, una puede ser de 1, de 3, etc. Un piso puede ser una mesa. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos qué es la ciencia? Y ahí es donde viene la filosofía de la ciencia. Por eso, la filosofía de la ciencia la podemos
como empezar a buscar, a rastrear desde los griegos, con su primer desarrollo de pensamiento filosófico, donde nos ponen esta idea del inductivo-deductivo, que está inmerso en el método científico. Luego podemos rastrearla 1600 años después, hasta René Descartes, por ejemplo, que dice, pienso luego, existo. Porque él, este filósofo francés, pensó tanto, y dijo, ok, la única forma que yo puedo conocer el mundo es a través de la razón. Solamente a través de la razón, y ahí ponía como las matemáticas, como una de las ciencias con las cuales realmente podía conocer el mundo. Pero por otro lado, dejaba de lado todo lo que era la experimentación, lo empírico. ¿Por qué? Porque decían, los sentidos me pueden engañar. Entonces, a nosotros nos hace un poco de ruidoso porque lo empírico, la experimentación con la ciencia es como que está ahí, ¿cierto? Pero otros filósofos en el mismo siglo XVII le dicen a Descartes, no, mira, estás pasando, está buena tu idea, pero en realidad le dicen que nosotros conocemos el mundo a través de la experimentación, a través de los resultados empíricos. Lo de la razón nos sirve, pero solamente lo vamos a conocer a través de estos experimentos. Los empiristas como John Locke o David Hume tenían esta idea, y en este caso David Hume lo lleva al extremo. Es como decir, ¿cuántos de ustedes han visto un perro con 4 patas? Todos, ¿cierto? ¿Cuántos? Entonces podemos concluir, si vemos muchos perros con 4 patas, que todos los perros tienen 4 patas, ¿cierto? La pregunta, ¿hemos visto a todos los perros del mundo? ¿Necesitamos ver a todos los perros de todos los tiempos para llegar a esa conclusión? No. Hay una deducción que se acerca como en una estadística. No necesitamos conocer toda la evidencia, pero sí Hume dice, nosotros nos acercamos a la verdad. En algún momento tenemos que pasar como de esta prueba empírica a decir, ok, esto es lo que conocemos del mundo. Pero no podemos detenernos a tener todos los datos, ¿cierto? Y ahí hubo un sigma entre los empiristas y los que estaban comentando que era la razón a la cual íbamos a conocer el mundo. Y bueno, después llegó Immanuel Kant y dijo, en realidad son los dos juntos. Y ahí se acaba esta breve historia de filosofía de la ciencia, porque al mismo tiempo Francis Bacon, un cientista, un político, le gustaba mucho la ciencia. Veía así como los físicos estaban avanzando en materias de progreso, para la sociedad estaban avanzando los ferrocarriles, etcétera, etcétera. Y dijo, esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos a la ciencia como un modelo de desarrollo de progreso. Entonces, de ahí, y dicen que era muy buen escritor. Incluso que podría haber sido como el ghostwriter de Shakespeare. Así que a ese nivel. Entonces él escribió, por ejemplo, ya en ese tiempo, La Nueva Atlántica, que era una utopía llena de científicos. Pásenlo más. Y de esa manera, la ciencia se va acuñando un poco, hasta que llega un historiador, en Augusto Comte, en el siglo XVIII, donde dice, ok, si miramos cómo ha ido cambiando el conocimiento humano, en la primera etapa tenemos la etapa teológica, que eran los dioses, la etapa metafísica, los filósofos, la etapa positiva, que es como en la ciencia, que va generando solamente valores positivos hacia la sociedad, el progreso, etc. ¿Y por qué les comento esto? Porque en 1926 en Viena se acuña el positivismo lógico, que es decir, se juntan unos científicos y dicen qué es la ciencia. Entonces esta visión estándar que les comentaba al principio, ellos la definen en 1926. Y nos guste o no nos guste, la literatura nos dice que mucha de la visión que nosotros tenemos de la ciencia está llena de errores. Entonces la pregunta es, ¿por qué necesitamos revisar esto? Porque ¿qué tipo de ciencia vamos a comunicar? ¿Vamos a comunicar la que se hace actualmente o la que nos dijeron estas personas en 1926? No lo sabemos, tenemos que conocer para generar nuestros propios criterios. Como bien dijo Cristian, cuáles son las directrices entre que todos tenemos que encontrar la manera en que vamos a salir adelante. Karl Popper, por otro lado, es un tipo de positivismo lógico, pero con este matiz de falsacionismo. Los positivistas tenían 3 como puntos claves, que son que la ciencia alcanza la verdad, que la ciencia solo trae cosas positivas y progreso para el hombre. Entonces ya vayan ahí poniendo
en el radar esta idea. Y la tercera es que las hipótesis, las teorías científicas solo se aceptan sí o sí a través de la razón. Y esas como son las sentencias. ¿Y por qué? Me gusta hacer énfasis en esto, porque después llegó otro filósofo, que es Thomas Kuhn. Él era un físico de la Universidad de Harvard, que llegó el rector de ese entonces, en 1920 aproximadamente, le dijo, ¿sabes qué? Queremos que le hagas clases de ciencia, sobre qué es la ciencia, a los futuros líderes de la nación. ¿Y quiénes eran ellos? Los de derecho. Como un buen físico, estudió toda la historia de la ciencia y empezó a encontrar patrones. Y pasó a la filosofía de la historia de la ciencia. ¿Y qué fue lo complejo? Que al ponernos los lentes de ese entonces de Thomas Kuhn, él empezó a descubrir algo que tenía que ver con el contexto de los científicos, las comunidades, los científicos, etc. Y cuando esto se planteaba en ese momento, estábamos hablando de 1940, empezamos con esto de los filósofos griegos, Descartes en 1600, ya en 1940. Cuando alguien hablaba del contexto en la ciencia, le decían interesante pero un poquito marxista, y se acababa la discusión. También les respondían, las ideas son independientes del contexto y punto. Entonces, llega Thomas Kuhn y dice, no, acabo de mirar la historia de la ciencia y aquí está pasando algo. Y en su primera página del libro, Estructura de las revoluciones científicas, él dice, si se considera la historia como algo más que un depósito de anécdotas o cronología, puede producir una transformación decisiva de la imagen que tenemos actualmente de la ciencia. O sea, ¿a ustedes les suenan los sabías qué de la ciencia? La ciencia en un minuto. Puede ser que nos estemos yendo por un camino donde estemos quizás alterando un poco la visión de qué es lo que es la ciencia. No lo sé, tenemos que revisarlo. Pero en este caso Thomas Kuhn dice, pongamos ojo. Pongamos ojo porque algo está pasando, especialmente con cómo se aceptan y rechazan las teorías científicas. Los positivistas decían solamente a través de la razón, él va a decir algo distinto. Y acá les voy a pasar una historia para contextualizar rápido de la historia de la penicilina. ¿Cuántos conocen la historia de la penicilina? ¿Se me hizo, no? Fleming se fue, dejó la placa lista, después había un hongo, creció, la serendipia y uno es lo que come. Como un poco la imagen anterior, ¿no? Como que te dice paso 1, paso 2, paso 3, paso 3. Premio Nobel. De hecho, este año se cumplen 80 años del Premio Nobel de Medicina de la penicilina junto con el de Gabriela Mistral. Que hay una foto donde está Fleming con Gabriela Mistral. Eso es como un dato de mi dispersión. Entonces, lo que ocurre es que en 1928, cuando se descubre la penicilina por este accidente, etc., habían dos corrientes para eliminar los microorganismos. Una era la francesa con la inmunización o las vacunas, y la otra era la quimioterapia, los alemanes con la quimioterapia. Pero los antibióticos, como en buen chileno, no eran ni chicha ni limón. Era una molécula, no era sintetizada por el hombre, pero también atacaba al organismo de manera directa. Entonces era como que... Entonces, ¿qué pasó? Que fue muy difícil enfrentar ese paradigma de lo que habla Thomas Kuhn para presentar algo nuevo. Entonces, cuando se descubre la penicilina en 1928, como que tiene ciertos matices, como que la queremos, pero no la queremos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿qué pasa? Que en 1935, Florey y Chen, que eran otros investigadores, toman esta investigación y dicen, ok, nosotros que somos químicos, Fleming era médico, vamos a tratar de llevar esta investigación adelante de la mejor manera posible. Y mientras tanto, Fleming se queda con su investigación de la penicilina, etcétera, etcétera, llega al primer Congreso Mundial de Microbiología en Nueva York, presenta la penicilina. ¿Qué creen que le dijo la comunidad científica? Si solo se acepta por la razón o no. Dijeron, no. La penicilina está buena, pero como un antiséptico, solamente con eso. ¿Y qué pasa en 1939 también?
Alemania se le ocurre la genial idea de invadir Polonia, comienza la Segunda Guerra Mundial y Fleming dice, me voy a la casa, viene en guerra, soy médico, me voy a curar a las personas, etcétera, etcétera. Entonces podríamos decir que la penicilina, por una justificación no racional, por una comunidad científica, estaba quedando de lado. Pero gracias a que Flor y Chain después siguen con esto, con muy poco dinero, siguen investigando porque ya Fleming había dicho, yo no sigo con esto. Y aquí viene un privado que es el Instituto Rockefeller que dice, ok, yo voy a poner el dinero para que esta investigación salga adelante. Quizá el privado tenía sus intereses propios. No creo. Escuchamos, no juzgamos. La idea es que ya en 1940 estamos en un contexto de guerra, muere mucha gente, en la Primera Guerra Mundial moría mucha gente por enfermedades infecciosas, en las trincheras se hacían una herida, no había antibióticos, se presentan de Lancet este agente terapéutico, ya se comienza a aceptar, y en 1941 Japón ataca a Estados Unidos y Estados Unidos dice, ok, igual entro a la guerra, ya no voy a ser un aliado pasivo, sino que yo voy a ir con mi trinchera al frente, y como voy con mi trinchera al frente, mis soldados igual van a morir. Por lo tanto, me interesa que este descubrimiento, este desarrollo tecnológico se apresure lo más rápido posible. O sea, ya tenemos varios actores, tenemos el privado, tenemos los científicos, tenemos el político gubernamental, que un poco, estamos hablando de 4 años, de todo este periodo, que es como lo que vimos en pandemia, que fue como en 2 años, se articularon todas estas esferas, etc. Pero hay algo que en ese entonces, en 1940, Thomas Kuhn con su libro lo propone en 1960, todavía como que no se veía. El contexto, en este caso, todo esto no existía para el desarrollo de la ciencia. Estados Unidos fue a buscar cepas de hongo por todo el mundo, ya fue un proyecto gubernamental, dicen que el proyecto Manhattan, de Oppenheimer, después venía el proyecto del desarrollo de la penicilina, o sea que era muy importante. Ya después se estaban salvando las vidas de muchas personas a través de estas terapias, la producción era masiva para enviársela a los soldados, y ya estaba como toda esta dimensión social de cómo la ciencia y la penicilina había salvado a los soldados. Se ganan el premio Nobel de Medicina, pero de esta manera Thomas Kuhn nos dice, había una anomalía en la manera en que se mataban las bacterias, sí, porque antes estaban las vacunas y también estaban los quimioterapéuticos, y aparece esto. Nadie le cree. Empieza como a hacer un hoyo en un vaso, hasta que la anomalía en algún momento genera una crisis y se tiene que aceptar un nuevo paradigma. De esa manera, nosotros tenemos la historia de la ciencia como la conocemos y una historia un poquito más desarrollada, lo cual es importante porque desde 1960 en adelante nos habla de que la ciencia tiene contexto, tiene una dimensión social, y eso ya, por lo menos, no lo podemos refutar porque están los papers, están los libros, etcétera, etcétera, y nosotros lo vemos. Pero igual seguimos con la visión de 1926 del positivismo. Entonces, ¿qué nos está pasando? Como tenemos que, si queremos comunicar ciencia, saber qué tipo de ciencia vamos a comunicar, con qué matices, con qué visión, etcétera, etcétera. Luego los programas, están los programas de macrociencia, que son como estos programas gubernamentales grandes, como la Guerra Fría, la carrera espacial, etcétera. Después hay otros autores que hablan de la tecnociencia, que es este desarrollo tecnológico, donde se busca el financiamiento de privados, especialmente durante la crisis económica de 1970. Y actualmente se habla de la sociedad del conocimiento y la sociedad del riesgo. La sociedad del conocimiento, como todo como el ecosistema de donde construye conocimiento, las personas que están acá, que se desarrollan tecnología. Y por otro lado está la sociedad que está fuera de este ecosistema, de esta sociedad, con sus propios actores, sus propios lenguajes, sus propios códigos. ¿Y qué pasa? Que cuando se aísla la sociedad del conocimiento, y ya empezamos a ver que de la sociedad del conocimiento, o de la universidad, de la academia, etcétera, no siempre están surgiendo cosas positivas, la sociedad del riesgo empieza a decir, ok, comienzo a generar cierta desconfianza con esta otra parte. Además, porque no entiendo el lenguaje, que es como lo mínimo. Entonces, ¿cómo
hacemos conversar a estas dos partes, cómo generamos estos puentes entre estas dos áreas. Y de esa manera, hacen una revisión rápida, muy rápida, que me ayudó a acalorar, desde los griegos hasta los 2000, de cómo podemos ver la ciencia. ¿Y por qué nos interesa? Porque un estudio de una investigadora del área de la comunicación pública de la ciencia nos comenta y dice que los públicos, expertos y divulgadores coinciden en una imagen básica de la ciencia, como un saber producto de un método particular que se distingue por una serie de valores inherentes a ese método y que suscita entre los individuos un abanico de sensaciones de carácter altamente positivo. O sea, si yo tengo una visión de la ciencia positivista, estoy haciendo comunicación de la ciencia, lo más probable es que mi visión de la ciencia se pase a la audiencia y la audiencia quede con esa idea. Entonces, la primera pregunta abierta es ¿qué tipo de ciencia queremos comunicar? Le hemos preguntado qué tipo de ciencia conocemos, cómo se desarrolla, está más relacionada como a lo social, a estas dimensiones que hablamos, o vamos a llegar con la verdad a las comunidades, como no, esta es la verdad. Esto es lo que tenemos que seguir, como una evangelización del conocimiento científico. Entonces, por eso me gusta hacer el pie en ese primer punto, el qué vamos a comunicar. Lo segundo, voy a decir un poquito de agua. Ahora, ¿por qué comunicamos ciencia? Y ahí voy a aprovechar de hacer la pregunta a ustedes. ¿Alguien quiere responder? ¿Por qué comunican ciencia o por qué quieren comunicar ciencia? Igual lo tenemos que revisar. Por acá. Porque es necesario que la comunidad en general se entere de lo que se está haciendo en las comunidades de generación del conocimiento. Porque tal como decías tú tienes esta comunidad de generación del conocimiento y tienes esta otra comunidad del riesgo que pone en duda lo que está pasando. Entonces la única forma que tenemos de llegar a la comunidad es transmitiendo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Ya. Si no, no tienen cómo enterarse. Ya, es abrir lo que yo quiero hacer, claro. espacio para que Generar canales de comunicación. generar canales de comunicación. Ya, porque estaba muy hermético. Ya, por acá. Porque yo creo que es útil para la vida de las personas, es útil para el desarrollo de las comunidades y también en una era en la que circula mucha información falsa. Las verdades de la ciencia también son positivas para la gente para poder organizar su vida y educarse. Super, ahí ya tenemos otro matiz. Primero es abrir esto que está hermético, después pensar como en las comunidades, cómo esto le puede servir a esta otra parte y de qué manera, ahora lo vamos a ver. ¿Alguien más? Por allá. Puede ser también para tomar decisiones. Para. Decisiones, por ejemplo, decisiones de desarrollo. O sea, hay varios sobre los cuales a partir de la evidencia se toman decisiones. Super, que fue un poco lo que... Sí, y da un poco la sensación de que los investigadores comunican porque tienen que hacer parte de los compromisos con los instrumentos de conocimiento, haciendo una vocación alguna vez genuina, vocacional. Yo creo que es cuando uno lo ve, y lo vimos el primer año con la conversación con los investigadores, para la mayoría de ellos es un compromiso, algo por hacer, como lo último por hacer en el proceso de también habla de la culpa de la institución y sus indicadores. Vamos a tomar eso ahí. Sí, yo quiero dar un contrapunto un poquito, quizás con la gente como un poco más distinto a los demás. Yo vengo de la representación de nuestra SAC, por lo tanto un representante como institucional de una ciudadanía que receptora, como la mayoría como productora de receptora de esta divulgación científica, porque queremos serlo. Y en esta era de la posverdad, yo quiero conocer por qué comunicar ciencia, porque estamos llegando a un punto en muchos aspectos de la vida, estamos retrocediendo en el tiempo y llegando a un punto incluso anterior a los años 20 del siglo pasado, en que la ciencia, la religión y cualquier tipo de ideología y mensajes se están poniendo en una balanza, en una misma balanza, en un mismo nivel, y nosotros tenemos que comunicar ciencia para hacer ver a la gente que en realidad la ciencia tiene un aspecto descriptivo, que es la validación del contenido del discurso que se genera a través de la ciencia, a través de un método.
que no es lo mismo un discurso que yo puedo inventar a partir de cierta racionalidad o no racionalidad, que un acercamiento a la verdad o un contenido que viene probado, validado a través de un método y que por lo tanto yo siento que es necesario volver a decirle a la comunidad que el aspecto relevante de la ciencia, para mí por lo menos desde ese punto de vista, no es tanto lo positivo, porque podemos tener impacto positivo o negativo, pero sí la ciencia nos permite más acercarnos a la verdad que surge del método. Súper, ahí tenemos ya como otra, Para mí hay que volver como una herramienta práctica de poder decir, acá lo podemos ocupar de esta manera, por ejemplo, desarrollando estos criterios de pensamiento crítico para que las personas tomen decisiones, la discusión, etc. Por acá y ya. Sí, tal como tú lo señalas, ¿por qué comunicar ciencia? Porque vamos a tener en este canal de comunicación una retroalimentación. La ciencia, tal como tú pones en el ejemplo de la penicilina, busca una aplicación respecto a la sociedad. ¿Cómo aterrizamos este conocimiento en las comunidades y cómo las comunidades se ven afectadas? Porque de los territorios, efectivamente, existen realidades que son muy visibles. En esta misma región, lo que puede pasar en Pichilemu, lo que puede pasar en Machalí o en Granero, o en San Francisco Mostazal, difiere por sus características en particular. Por lo tanto, esta comunicación conlleva a entender que son dos partes que se van a comunicar y por lo tanto, en este feedback, efectivamente puede haber un crecimiento de lo que se está comunicando y el objetivo final, que es el reconocimiento y la justicia social. Súper, es un buen punto. Y ahí al mismo tiempo, ¿para corto tu algo? Me perdí. Fue la comunicación de la ciencia. No. Entonces la idea es que, al igual que cuando nosotros nos preguntamos qué ciencia vamos a comunicarnos, vamos a preguntar el por qué, las motivaciones que hay detrás. De repente, una misma acción puede tener 2 o 3 motivaciones distintas. Yo siempre lo hablo con mi sobrina. Como puede pasar a alguien de una colecta y yo le doy el dinero porque quiero la cosita de acá, o porque realmente quiero ver que tú me veas haciéndolo, o porque realmente quiero apoyar. La misma acción puede tener motivaciones distintas. Y yo creo que muchas veces cuando revisamos las motivaciones, podemos estructurar los proyectos de mejor manera porque ya estamos pensando hacia dónde queremos ir. Y en ese mismo sentido, como para ver el tema, cómo se conecta con lo anterior, en esta columna nosotros tenemos todas las visiones que yo les comenté sobre cómo había cambiado la visión de la ciencia. Desde el siglo XVII, hasta la actual. De esta manera, ahora vamos a ver qué pasó con la comunicación de la ciencia, especialmente en Latinoamérica. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 40, cuando ya queda la escoba en varios países de Europa, viene Vannevar Bush y dice, ok, nosotros vamos a presentar este informe, que es el Science Endless Frontier, donde ponemos a la ciencia como el motor de progreso para los países pobres que están en ruinas después de la ciencia. Les suena como progreso, está en la verdad, y tiene un poco de sentido porque son los años 40 y la visión positivista lógica es de 1926, entonces como lo que está dando vuelta en el aire, Thomas Kuhn llega después, los 60, entonces como que distinto que hubiese sido muy extraño que hubiesen tenido como una visión adelantada de cómo iban a trabajar la ciencia en ese tiempo. Y eso se le llama el Plan Marshall, y dentro del Plan Marshall, después está en la década de los 60, como la ONU y la UNESCO comienzan a desarrollar políticas públicas en Latinoamérica para generar los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología. ¿Se acuerdan cómo se llamaba antes el Ministerio del CTCI? El CONICET, ¿cierto? En Argentina es el CONICET, en México el CONICET, y todos los CONI algo, es porque en los 60 se establecen los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología. ¿Qué pasa acá? Que fue una política que nosotros nos dijeron, hagan esto. Hubo un pensamiento que fue la PLAX, que es como el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad, pero que no tuvo mucha fuerza versus todos estos programas de gobiernos que están dentro de la región. Entonces ahí uno se puede preguntar, es como, en sus territorios, como, ¿qué pasa cuando viene alguien de Santiago y le dice, hagan esto? Y no conocen el territorio, no conocen a las personas, no conocen cómo son las dinámicas, como que igual choca un poco porque ustedes dicen, esto no va a funcionar acá, como en Santiago. Imagínense Estados Unidos para Latinoamérica. Entonces, claro, había muchas cosas que faltaban, que se desarrollaron, pero empezaron a tomar matices, empezaron a cambiar, etc.
¿Y por qué les comento esto? Porque después de los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología, hay un autor que separa en 3 momentos la comunicación pública de la ciencia en América Latina. El primer momento, que es buscar apoyo. Es como ganar el apoyo de todos, y eso parte por la alfabetización. Es como decir, metamos la ciencia en los currículos escolares. Eso es la divulgación de la ciencia en ese momento, esa es la comunicación pública de la ciencia en los años 60 y 70. El segundo momento es la década del 80, que ya llegamos a los colegios, nos metimos en los currículums, ahora democraticemos el conocimiento en otras plataformas. En la radio, revistas, programas de televisión, Carl Sagan, no sé si ustedes ubican a Mundo 83, Hernán Holguín, uno de los fundadores del HP. Entonces ya estábamos yendo hacia otros formatos, pero seguía siendo una comunicación de la ciencia unidireccional, donde yo te comunico con esta verdad, etc. Y ya para la década de los 90 y los 2000, estos autores comentan que es un tercer momento que ya tiene que ver con resignificar a la audiencia, al público. Como, algo me tienen que decir, algo saben, como no puede ser que yo con mi visión de la ciencia, así como evangelista, venga y le diga, hagan esto, y no conozco tu opinión, no conozco lo del territorio, etc. Entonces, de esta manera, la motivación que nosotros vamos a tener al momento de comunicar ciencia igual nos va a afectar en la manera de cómo la vamos a comunicar. Entonces, al igual que en la filosofía de la ciencia, la historia de la ciencia, esto ha ido cambiando. Entonces, cómo nosotros vamos encontrando distintos matices para poder seguir desarrollando. ¿Y por qué les comento esto? Porque, además de lo que ya he dicho, de que esta idea como unidireccional, donde yo me acerco, está muy ligada, lo vamos a ver más adelante, al tema del déficit. Que como no conoces esto, entonces, como no sabes de virus, no te vacunas. Solamente por eso. Como que hay algo ahí que vamos a tener que un poco sacar del piso más adelante. De aquí quiero pasar rápido con un ejemplo de cómo comienzan a interactuar ya la comunicación de la ciencia, las sociedades, los gobiernos, etc. El caso protoxina. ¿Alguien ha escuchado el caso de protoxina? Era un veneno de serpiente que se usaba en Argentina en la década de los 80 para salvar a personas del cáncer. Lo cual no fue legal, generó todo un problema, como en un esquema así como de línea de tiempo. En 1983 hay 3 autores, que es Juan Carlos Vidal, del CONICET, que tiene todo esto, y desarrolla esta como pseudomedicina para tratar a personas con cáncer. No estaba validado por el Instituto de Salud, nada. Pero ya se lo estaba dando a los pacientes con cáncer. Acá tenemos 4 grupos de público: los responsables, las instituciones, los medios y la sociedad. ¿Qué pasó? Se enteró el Ministerio de Salud, se lo prohibieron, hicieron los estudios, dijeron que no, esto no se puede, pero la sociedad generó una comisión protoxina que pedían seguir recibiendo este medicamento, entre comillas, y pasó que a estos investigadores los sacaron de su universidad, etcétera, etcétera. Todo es como decir, ¿saben qué? Esto, del 83 al 89, todo se va, con demanda, etcétera. Cambio de gobierno, con Carlos Menem, empezaron cuenta nueva y dijeron no, parece que la protoxina puede servir. Hay amiguismo político, lo sabemos, todos los experimentos, los estudios previos se volvieron a hacer, seguían arrojando que no servía, pero la sociedad ya había un grupo que ya había armado hasta una fundación de la protoxina, porque estaba tan arraigado en su imaginario, en el colectivo, lo que sabían, que necesitaban este medicamento, ya sea hasta como paliativo para las personas con las cuales se estaban tratando. Entonces, incluso el gobierno tuvo que decir, sí, a ellos sigan dando. Entonces, igual es fuerte, es como decir, como lo que pasó acá en el COVID, cuando estaban haciendo estas gárgaras con el tema como del cloro, decir, no, mira, como ellos creen, démoslo. Pero es como... Entonces, al mismo tiempo, los medios de la prensa, lo que hicieron en ese momento, porque este es un paper de investigación de cómo la prensa abordó esto, nunca abordó el tema, nunca se hizo responsable de tener una mirada crítica, solamente pasaba los comunicados de la institución. Y así vemos cómo en la ciencia podemos encontrar que vamos a comunicar bajo distintas motivaciones, con distintas visiones, etcétera, etcétera. Y ahora, que pasamos
a esta tercera parte. Y aquí nos vamos a ir a la parte práctica, que es como para la introducción. ¿Cómo comunicamos ciencia? Ya tenemos el qué. Vamos a preguntar qué tipo de visión de la ciencia queremos comunicar. Tenemos el por qué lo queremos comunicar, que salieron de estas partes, que no es solamente yo voy a generar voy a llegar con este conocimiento y voy a hacer un check y listo. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a comunicar ciencia? ¿Habrán distintos modelos? Y dejo la pregunta abierta en este módulo. O sea, pues al final, no sé, no lo comentaste, ¿no? Seguimos teniendo ciencia en el currículum escolar, seguimos teniendo medios, no sé, por ejemplo, recuerdo el año pasado en el encuentro de ciencia de análisis, en una exposición de seguimos teniendo un montón de medios, seguimos teniendo investigadores que tratan de su voluntad personal de hacer vinculación desde los medios que tienen, o sea, perdón, divulgación. Sí, por supuesto, muchas formas. Sí, hay harta. Y ahí es donde vamos a ver canales, formatos, modelos, por allá. Yo creo que es súper importante comunicarse de una manera simple. Siempre en el sentido de que la gente pueda entender no un lenguaje técnico, y que permita efectivamente, yo diría, tener efectividad en el mensaje, es decir, para que efectivamente la gente llegue, sea un lenguaje que sea simple de entender. Ahora, me aprovecho y tengo una duda respecto a esto. Cuando uno comunica ciencia, comunica ciencia, digamos, desde la perspectiva del lado del bien. Claro. Pero también se comunica ciencia desde la perspectiva para poder ser. Entonces la pregunta es, yo me hago ¿de qué forma las personas pueden hacer esa distinción respecto de ese mensaje que queremos comunicar? Claro. Ahora. Pues para mí este es el tema clave, o por lo menos mi preocupación fundamental a la hora de comunicar. Creo, o sea, cómo mantener eso que dices, ¿no? Como la necesidad de utilizar un lenguaje no técnico, ¿no? Porque la divulgación per se tiene que ver con comunicar a grandes públicos, ¿no? Que necesariamente son expertos, sin perder el lenguaje. Y no caer en el meme, en el titular, que es un poco lo que nos demandan las redes sociales, que está súper bien cuando tú quieres colocar algo, una idea, en el gran público, pero no es eso lo que yo particularmente busco con los técnicos de ciencia. Yo quiero contribuir también a desarrollar, digamos, un pensamiento crítico que le permite tomar la información y tener su propia capacidad para evaluarla. Porque al final la comunicación de la ciencia siempre es política. Y para mí, creo que en un momento de negacionismo, donde la manipulación de la gente como ignorante y también se está realizando precisamente desde esta misma plataforma que utilizamos para comunicar la ciencia, creo que no debemos caer en esta idea de no se puede comunicar más de 2 minutos porque la gente debe dejar de prestar atención. Claro, cuando tú quieres colocar esa idea, necesitas que sea rápida, pero yo no es eso lo que quiero cuando comunico ciencia, yo precisamente lo contrario, tener que se genere esa resistencia al consumo rápido de información sin analizar críticamente. Entonces, por ahí tenemos el tema del lenguaje, cómo trabajamos el lenguaje, los objetivos de cómo convivo con los tiempos actuales de comunicación, que son muy complejos, y vamos sumando por allá, ya. Esa pregunta es bien compleja, pero también surge, aparte de cómo comunicamos, es para quiénes. Y eso también hay que considerar, buscando la metodología. Todos los públicos en la audiencia son distintos, además la audiencia no tiene por qué ser pasiva. Hay que considerar contextos culturales, etc. Porque es muy complejo también. Súper. Y ahí agregaron otra dimensión, la parte social, la parte de la audiencia, que un poco, muchas veces se nos confunde el cómo, lo voy a mostrar adelante, con el tema de los formatos, ya que son modelos versus formatos. Pero está, vamos para allá. Por acá y acá. Quisiera hacer muy parecido que el fondo de cómo comunicamos para entender el público al que queramos llegar. Y ahí determinamos cuál es nuestro lenguaje, cuál es el canal, para determinar también la motivación, pero siempre transversal, como se acá con la responsabilidad de que Sí, más o menos como lo mismo, era pensando en el tema del cómo, claro, hay muchos canales, sobre todo en la era digital,
aumentan los canales, cada día aumentan más los canales, cómo puedo llegar a las personas, pero claramente va a depender de la decisión que se tome. Si lo que yo quiero informar es muy masivo, muy específico, de un grupo de académicos, gente especializada, y todo eso ahí nos modifica el lenguaje y el mecanismo de cómo llegamos a las personas, que nosotros queremos que se informen de algo relacionado con la ciencia. Si es que es muy básico o no, hay que tomar la decisión cuando se tenga ya el tema ya listo para difundir. Súper, bueno, es un tema de decisiones también Claro. editorial. Es como Claro. por acá. Con respecto al cómo, más allá del lenguaje, la audiencia, está demostrado, y lo que nosotros queremos también es como generar el cambio al comunicar. Nosotros no estamos comunicando porque sí, sino porque queremos que este contenido que nosotros estamos transmitiendo genere algún impacto en la audiencia, ¿no? No solo que sepa, sino que en algunos casos genere cambios de comportamiento, ¿cierto? Entonces, hoy día hay muchas líneas de activistas que están trabajando, por ejemplo, en guiones de película, porque está demostrado que si tú generas emoción, es la única forma que la gente se interiorice, que averigüe, pero tienes que llegar de alguna forma que te genere un impacto, porque si no, puede ser el lenguaje muy bonito, a lo mejor está muy adecuado a la persona, pero en el fondo si no te llega de verdad, tu comunicación no es efectiva. Tú solo estás entregando información en esta era de que tenemos información a destajo. Hay que hacer la diferenciación de esto de vamos a llegar efectivamente al público que queremos. Claro, hay públicos que no necesitan quizás tanto la emoción porque van a mirar tu información porque están haciendo una investigación, son otros académicos, etcétera, pero al público, a la comunidad en general, se llega por la emoción, y hoy día uno ve las noticias y el sensacionalismo es lo que va. Entonces, ¿cómo nos acoplamos con esta tendencia en la comunicación hoy día? Yo creo que es un gran desafío. Claro, allí, bueno, el tema de las emociones, el desarrollo, por ejemplo, de los discursos, el storytelling, igual es algo súper importante que uno lo puede trabajar como una herramienta dentro de todo el proceso del proyecto de comunicación de la ciencia, porque sin duda la emoción como que se impregna de manera más rápida en el cerebro humano, al igual que la historia. Como este experimento que le dicen, recuerden, no sé, 10 palabras al azar en un listado y recuérdenlas en una historia. No, va a ser mucho más fácil. Entonces, claro, eso es como las estrategias que vamos a tener que tomar. Entonces, dentro de todo esto, va a ser como qué modelo para meter, en qué caja vamos a meter todas estas estrategias. Porque quizás la metemos en otra caja que nos puede, por ahí, pasar la cuenta con el tiempo. Entonces, como bien le decía, cómo comunicar, ya empezamos con el desafío de que tenemos una audiencia, ya no estoy solo, tenemos la sociedad, tenemos los territorios, tenemos las personas que están enfrente, y nos guste o no nos guste, todos pensamos distinto, tenemos experiencias de vida distintas, y si yo digo una palabra aquí y ahora, yo sé que van a resonar distintos pensamientos en esta sala. Por ejemplo, voy a decir presidente Boric, y todos van a tener ideas buenas, malas, no sé, pero somos tan distintos y somos mundos distintos que cómo nos vamos a acercar, y saber otra variable para la comunicación pública de la ciencia. Lo que yo les mencionaba anteriormente, no confundirnos con los formatos. Que los formatos pueden ser el libro, el podcast, etcétera, 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 como la radio, más allá del modelo de comunicación de la ciencia. Volvemos a este punto, donde recapitulamos con la historia de la filosofía de la ciencia, una breve historia de filosofía de la ciencia, y con esta breve historia también de la comunicación de la ciencia en Latinoamérica. Entonces, ¿por qué lo ponemos acá? Porque desde este punto de vista, desde los 60 en adelante, hacia los 90 fue cambiando este modelo de déficit donde yo te tengo que entregar conocimiento para el cambio de actitudes, pero ¿qué nos pasó? Que esa propuesta, esa hipótesis donde decía la gente, de más conocimiento, tiene más interés, va a tener más actitudes positivas hacia la ciencia o a tomar decisiones que nosotros estamos esperando, en realidad no resultó. Y eso fue demostrado ya
la década de los 90 con las primeras encuestas de percepción pública de la ciencia en Estados Unidos, donde nos dicen, no, da lo mismo si la sociedad sabe lo que es una bacteria, sabe lo que es el ADN, etcétera, etcétera. Entonces, ya comenzó a cambiar desde los 90 en adelante esta forma como, ¿para qué voy a comunicar? ¿Qué quiero al final comunicar? Como que sepan lo que es el ADN, son los ácidos nucleicos, o que entiendan los procesos de la ciencia, que comprendan que hay personas realizando ciencia, que comprendan que la ciencia tiene contexto social, económico, político, etc. Y claro, eso muchas veces en una cápsula de 1 minuto o corriendo es muy difícil, porque nosotros vamos a querer agarrar con el dato curioso y lo otro se me fue como en 3 podcasts más, ¿no? Entonces el punto del modelo es como el etnográfico de ponerse en el territorio del otro y decir, ok, ¿quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Para dónde van? Etcétera. Y desde este punto de vista, ¿qué quiero comunicar o qué quiero dialogar con ellos? Como le quiero hablar de los contenidos, solamente de los contenidos, o le quiero hablar cómo el desarrollo del pensamiento crítico los puede ayudar en, no sé, en tomar mejores decisiones como nosotros, por ejemplo, una herramienta. Y desde ahí hay un modelo que tiene que ver, hay objetivos de comunicación de la ciencia del año 2003, que es como muy famoso, que tiene que ver con esta mnemotecnia de la AIOU, que es que lo proponen unos autores que tiene que ver dentro de la comunicación de la ciencia, que es como ya una gran estrategia. No es como que vamos a decir, vamos a encontrar el formato con la estrategia adecuada, no, es como no solamente, como que digamos, no podemos hablar de contenido sin el contexto social, vamos a tener que armar todo esto juntos. Pero ellos ponen como en la palestra el tema de estos como respuestas de la audiencia, que puede ser dice el awareness, enjoyment, interest, opinion y understanding. ¿Qué? Tomar conciencia, divertirse, generar interés, generar una opinión. Es como, igual que difícil cuando uno es como un comunicador institucional y está abriendo las puertas del laboratorio y está hablando de todo lo bonito y las cosas que no son tan bonitas de la ciencia, por ejemplo, sueldos precarios, no sé, la institucionalidad, como, ¿qué hacemos? Como un gráfico que está por ahí arreglado con Paint, es como estamos generando opiniones en nuestro público, pero de lo que nosotros queremos que opinen. Entonces ahí la comunicación pública tiene un matiz de repente con la comunicación institucional, porque son áreas distintas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que generen también una opinión verdadera y real de lo que es la ciencia, por ejemplo, o de lo que se está desarrollando en la institución, en el laboratorio determinado? Y el comprender los contenidos, los conceptos básicos, eso es como una de las primeras tareas que se plantean, es como, no es como que yo voy y en esta estrategia, en este formato voy a tener voy a tener solamente este objetivo. No, se nos van a cruzar, es como que no es una receta así como, no. Y desde ahí, cómo comunicar, desde mi experiencia, en el Zoom, no sé si alguien está hablando de eso, por ahí Ceci si puede jugar con la palabra. Yo lo pago. O quizás estaba haciendo una pregunta y no sabemos. Súper dictadora, así como calles. Del punto de vista de cómo comunicar, yo puedo decir, no vengo con la respuesta, la receta, pero sí compartir mi experiencia y ciertos puntos que yo he encontrado que pueden ser como de utilidad. Mencionaba José Miguel al comienzo, yo trabajo en una trabajo en comunicación de la ciencia hace ya mucho tiempo, muchos años, y he tenido la suerte de formar un proyecto que se llama Comunidad del Viaje. Y dentro de Comunidad del Viaje hacemos cursos y talleres para profesionales que se están formando en comunicaciones. Ya llevamos más de 5 años, más de 130 personas, cada vez están llegando talleristas nuevos, entonces a mí me toca, como moderador de Zoom, ver todos los talleres. Entonces uno empieza como a sacar patrones, porque como, oye, mira, este hablo de este hablo de lo mismo, con otros matices, pero podemos encontrar ciertos puntos que pueden ayudar. Y esos puntos son los que les voy a mostrar hoy. Y por ejemplo, uno es, podemos tener una metodología completa que es sobre los contenidos. Cómo hacer esa bajada de los contenidos, por ejemplo. Mal dicho, bajada. Porque ya nos ponen en este espacio
vertical, pero sí se puede trabajar los contenidos. Por ejemplo, a mí me ha tocado asesorar guiones de televisión y tengo que cambiarlo y generar un ejemplo para que se entienda y encontrar estas formas didácticas de comunicarlo. Entonces, y lo tienes que hacer. Los formatos. ¿Qué formato vamos a hacer? ¿Va a ser una charla? ¿Va a ser una feria? ¿Va a ser un juego? ¿Va a ser qué sé yo, un libro, un podcast, etc.? Todo el formato va a tener su propia estructura de cómo se va a desarrollar, ya sea antes, durante o después. Los objetivos, los que les mencionaba recién, es como podemos tener, así como de manera previa, tomándonos hasta autores 5 objetivos, que nos van a ayudar un poco a diferenciarnos de estos objetivos que estaban en la década de los 70, que se vinculaban con esta visión del 1926, por ejemplo. Luego tenemos la audiencia, como mencionaba acá, ya hablamos de audiencia y tenemos estrategias y talleres para ver cómo trabajar con la audiencia. Al mismo tiempo, en mi labor de comunicador científico, yo abrí una empresa de cumpleaños científicos. Y hacemos show, en vez de ir al mago, voy yo y hago experimentos. Lo paso súper bien. Como que, y era entre 5 y 10 años. Y me di cuenta que los niños entre 5 y 7 son un público, entre 8 y 9 son otro, y entre 9 y los 10 son otro, y era como, claro, yo no tengo hijos, y era como entre esos rangos ya tenía 3 públicos distintos y se me cambiaba el modelo, y es como, me quedo con los más pequeños sin ser tan tierno. Pero recuerdo cuando uno estaba en esto, es como, no, y tu proyecto de comunicación es para público general. Entonces ahí, ya para mí el público general entre los 5 y los 10 años ya es como que se me pierde. Como ya, entonces hay metodologías para tratar la audiencia, etcétera, etcétera. Lo mismo la evaluación. La evaluación dentro de la comunicación pública de la ciencia es muy importante porque queremos saber cómo poder impactar. ¿Qué estamos haciendo al final del día? Muchos de nosotros los comunicadores de ciencia trabajamos en instituciones públicas con recursos públicos y tenemos que evaluar también como para demostrar lo que estamos haciendo con estos fondos que nos sacan a nosotros de los impuestos. Entonces, tenemos que hacerlo por una ética, por algo práctico, y al mismo tiempo para saber si nuestro proyecto va bien encaminado en relación a nuestros objetivos, en nuestras estrategias, etc. Otro taller. Y la difusión. Armamos un proyecto y el mismo proyecto puede tener su propio plan de medios, donde va a salir, el lanzamiento, etc. De esa manera, estos son como los tópicos que nosotros hemos visto que se repiten en los proyectos de comunicación de la ciencia. Y bien, como decía por ahí, dígame. ¿Qué debilidades, qué mejoras tú has visto que debiese realizarse hoy día en estos temas? Yo creo que el profesionalismo del área, porque las personas que conocemos, yo ahí miro a la Evelyn, miro a la Natalia, como miembros de la Chipeca, así como, yo creo que todos tienen como muy buenas intenciones, mucha energía, pero de repente falta formarse o recursos para trabajar de manera interdisciplinaria. No sé, por una facultad puede haber un periodista y está solo y necesita un diseñador, un comunicador científico. Entonces, así como no pensando tanto como en la estrategia en sí, yo creo que formarnos más, aprender más, colaborar más, y ese colaborar dentro de las instituciones tiene que ser como que haya más puestos de trabajo, que se generen grupos como donde uno puede decir, no, mira, esto te toca a ti, esto tú lo manejas mejor, tú lo sabes. Yo creo que eso falta, porque muchas veces hay equipos que está solo el periodista trabajando y hasta pega, pues, como vemos, hay diseño, hay parte de sociología, hay parte de comunicación. Yo, por ejemplo, en la parte de periodismo ciencia, yo nunca he podido llegar con una nota a un medio, como gestión de prensa, así como que no, yo digo, no puedo hacer eso, es como yo no sé cómo lo hacen, es como... y así como la ilustración y los diseños, es como, no. Entonces yo creo que falta más profesionalismo desde el punto de vista de que existan más cargos y bien remunerados. Pero la gente que yo por lo menos conozco, todos muy entusiastas y con ganas de trabajar. Así que esa sería como la parte más... Quizás ahí complementar un poco eso y con tu pregunta de cómo comunicar ciencia
Y creo que falta, y por eso me parece tan importante estas instancias, justamente institucionalizar para profesionalizar. Y que esta institucionalidad que está hablando, conversando, realmente le dé un valor agregado y una importancia real, que se generen, ojalá, políticas públicas asociadas a este tema. Como decía Sergio, muchas veces se ve que hacer comunicación científica es: voy, entrevisto a científicos que me hablen de su investigación y que se lea bonito para que la gente lo entienda y cumplía la meta. Pero no es así. Existe, si yo realmente quiero comunicar ciencia, ya sea para comunicar el conocimiento científico o para promover un objetivo mayor, que es generar conocimiento, generar pensamiento crítico, construir comunidad científica, construir comunicación científica, comunicación pública de la ciencia. Para eso tengo que tener un trabajo sostenido en el tiempo por profesionales que sepan. Entonces, lo primero que creo que hay que hacer es, bueno, generar estos espacios, que creo que es un gran logro, y segundo, también tener voluntad para seguir sosteniendo y manteniendo estos espacios de trabajo. Porque nos podemos juntar hoy día y somos 40, y la idea es que de esto en la tarde finalmente formemos mesas de trabajo y que esas mesas se reúnan una vez al mes. Entonces ahí nos vamos tocando con todas las trabas, no es que yo no tengo horas para esto, no es que... Y se entiende. Nosotros trabajamos con científicos todos los días y los que tienen buena voluntad, pues lo exprimimos. Y se cansan, se agotan, porque tampoco tienen horas efectivamente destinadas para eso. Y para cambiar eso necesitamos efectivamente institucionalizar y que se comprenda que la comunicación científica no es una cosa vana. No es cualquier persona que sabe manejar las redes sociales, que sabe una foto bonita y que dice: ay, mira, Pablo, por ejemplo, Pablo es una investigación y ahí está. Eso no es comunicación científica. Entonces, claro, uno que está en el mundo de repente dice: ¿cómo no lo van a comprender, cierto? Pero finalmente, como tú decías, todas las aguas, todos pensamos que nuestra agua es la más importante, nuestro molino es el más importante. Pero la gracia es que hoy día nos pongamos de acuerdo y lleguemos a un método, a una forma que podamos trabajar en el tiempo, a corto plazo, a largo plazo, no lo sé. Pero creo que eso pasa. Gracias. Justamente como hacia allá vamos a apuntar con la parte ya taller de lo que les he estado conversando. A mí me gusta citar esta base de lo que yo he visto durante este último tiempo, porque siento que cuando después uno tiene como claro el qué va a comunicar, el por qué lo va a comunicar y el cómo lo va, después ya se le arma todo el cuento, se le arma solito. Es como yo les paso la rúbrica y es como ya lo entiendo todo y se me da bien. Es como empezar un poquito de mover la motivación. Y en ese mismo contexto de cómo se ven todos estos escenarios, características dentro de los proyectos de comunicación pública de la ciencia, también está el contexto externo, que son como estas peleas que uno tiene, que no sé, la desconfianza, las fake news, la desinformación, la torre marfil, que es como cuando los científicos no quieren comunicar, o el greenwashing, que también es importante, cuando la institución quiere hacer este lavado de imagen, los conspiracionistas y los negacionistas. ¿Por qué les muestro esto en formato de cartas? Porque nosotros estamos trabajando en una nueva metodología que es un juego de mesa de comunicación pública de la ciencia, donde nosotros podemos armar y desarrollar proyectos de comunicación a través de estas tareas. Entonces vamos jugando con los estudiantes y ellos tienen que ir como contra el reloj, la desinformación, etcétera, etcétera. Mañana, de hecho, tenemos un piloto en la Católica, ya lo tenemos presentado en varias partes, que es como buscar los puntos en común y ver cómo podemos desarrollar bajo ciertas premisas. En este caso, ellos tienen que formar proyectos vinculados a crisis hídrica, crisis alimenticia, resistencia bacteriana y cambio climático. Entonces, es algo que ya queremos ver como cuando me preguntan cómo lo podemos hacer, es como todos tenemos que inventar nuestras metodologías, como nosotros nos gusta en el viaje así como tratar de hacer cosas distintas, y como ya surgió esto, ya decantó en esto, pero si alguien tiene como una pauta, todos los grupos de comunicación de la ciencia tienen formas de trabajar distintas, como los hogares. Entonces, tratemos de buscar estos puntos en común y ahí después nosotros decimos, ya lo voy a enfrentar de esta manera. Entonces, ¿pero qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo todo esto
alineado porque ya sé como desde la institución qué es lo que quiere la institución, cuáles son los contenidos que quiere comunicar, cuál es el formato, es como toda la primera línea, supongamos la universidad aquí. Ya sabemos los objetivos, los contenidos, el formato, la audiencia, difusión, evaluación. Pero ¿qué pasa cuando eso tiene que juntarse ahora con lo mismo, pero de otra institución? Y nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Habrán puntos en común? Yo creo que sí, hay que revisarlo. Y esto ya requiere una mirada más estratégica, como aquí es donde la comunicación de la ciencia puede ser como este gran paraguas para decir, ok, nos comunicamos, pero cómo nos comunicamos también para generar una estrategia, no sé, de territorio, etc. Algo más específico que puede ser como, yo lo veo como el marketing tecnológico de la OTL, etc., cuando ya quieren vender a cierta audiencia específica que son, no sé, un privado con un contenido ya muy preciso, con un formato ya establecido por la OTL, etc. Entonces, ya tenemos que ir viendo cómo la comunicación pública de la ciencia, como un gran paraguas, la podemos, no sé, mover en relación a nuestras complejidades. Y desde ahí, viene ya la parte práctica. Y la parte práctica de hoy, ustedes que están en grupos, la idea es que no sean de la misma institución, ¿ya? La idea es que se puedan mover, cambiar de asiento. Vamos a tener 4 trabajos prácticos de 10 minutos cada uno, donde vamos a ir revisando ciertos documentos, ¿ya? Así que ahora, ¿quiénes son de la... A ver, ¿ustedes todos se conocen? Ya, uno que pueda hacer un enroque. ¿Lo mismo ustedes se conocen? ¿Sí? Ahí que puedan hacer un cambio, ya, así que en pro del taller, en pro del ejercicio, para que podamos estar acá, es como yo le digo a mis sobrinos, si aquí está el colegio, aprendes, como si no hay que aprender en la casa, como nos rotamos un poco y comenzamos a